Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube, como sabréis es vuestro también. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de Álvaro Jiménez, que como sabréis ya ha dejado el Racing de Ferrol para incorporarse al Real Murcia, entrenado por su amigo Sergi Guilló. Y vamos a comentar un poco mi valoración de lo que ha sido este paso de Álvaro Jiménez por el Racing en 3 temporadas, donde ha acumulado 118 encuentros, el equipo al que más partidos ha jugado en toda su carrera. Eh, y un poco ya no solo mis sensaciones, sino también un poco la opinión de lo que ha sido su paso por, por nuestro club, ¿no? Al fin y al cabo. Hablamos de un jugador que venía con muchísimo cartel, experiencia en primera división y en segunda, en equipos como Cádiz, como Mallorca, como Zaragoza, como Almería también, el propio Alcorcón, el Elche. Llegó a ser incluso máximo goleador de segunda división con el Almería. Y es un jugador que venía de acumular bastantes partidos, tanto en primera como en segunda división. Bueno, en total, sumando a los que consiguió con el Racing, pues hablamos de más de 300 partidos entre primera y segunda división, ¿no? Y jugador que llega a la temporada 23-24, donde ese año anota 11 goles con el Racing. Temporada muy productiva, tanto para él como para el club, donde incluso se llega a saborear la opción del playoff. La marcha de Carlos Vicente en el mercado de invierno dificultó un poco esto, pero él a nivel particular pues anotó 11 goles en Liga, 2 en Copa, 4 asistencias, temporada con muy buenos números, las cosas como son. 11 goles en segunda división nos marcan todos los jugadores. Por poner algún ejemplo, pues 11 goles en 11 goles es una cifra considerable, ¿no? ¿Qué pasa? También los goles llegan como llegan. Muchos son de segundas jugadas, es un jugador muy de área, muy rematador, es verdad que tiene muy buen juego de espaldas, también es asociativo, pero hablamos de un jugador que anota muchísimo en el área, es un jugador que necesita el balón dentro del área para crear peligro, no es muy generador de sus propias jugadas, y entonces pues anotó esos 11 goles, que por poner un ejemplo esta temporada, pues 11 goles ha anotado el propio Jeremiah en el Depor, por poner un ejemplo, ¿no? O un poquito, pues 10 GC, que también ha hecho una buena temporada, gente de este nivel, ¿no? 12 Zakaria de Achouri, es uno más, y también ha hecho una grandísima temporada con el Depor en segunda división. Pues poner un ejemplo para que veamos en comparación en los números a jugadores que están actualmente en segunda división o en primera después de ascender, ¿no? Entonces ¿qué pasa? A partir de aquí ya baja el ritmo y el nivel. También por la pérdida de compañeros, ¿no? Al fin y al cabo se te va Carlos Vicente, se te va Carlos Losada, que era uno de tus principales valedores, pues también se nota muchísimo esa ausencia de gente que le distribuye el balón. Pues, de hecho, en la temporada 24-25, que es la del descenso, lógicamente sus números bajan. Anota solo 4 goles en Liga, sumado 2 en Copa, temporada bastante por debajo de lo esperado de él. Una temporada que el Racing además acaba descendiendo, las cosas como son, pero que también rodearse de compañeros que no... Un equipo como ese Racing, que apenas disfrutábamos viéndolo jugar, y rodeado de compañeros que tampoco te son capaces de generarte esas oportunidades de gol, pues lógicamente también se nota, ¿no? No quiero decir que todo sea culpa de ello, porque al fin y al cabo es un jugador que también era lanzador de penaltis y falló muchísimos, un jugador que debería de haber destacado más en este sentido esta temporada y la pasada, sobre todo. Ahora hablaremos de esta última temporada, pero, pero es un jugador que lógicamente venía con muchísimo cartel, y no fue capaz, menos la primera temporada, que realmente ahí sí que vemos un poco el nivel. También hablamos de un jugador que a nivel de pretemporada apenas se cuida, entonces llega pues fuera de forma a los primeros meses de competición, le cuesta pillar la forma, cuando la pilla es verdad que es un jugador que aporta mucho, pero se notaba muchísimo eso también, de ganar mucho peso en pretemporada, incluso es que la temporada pasada empieza él con la pretemporada ya casi acabando, cuando renueva con el Racing. Es que son cosas que también pues te dicen un poco de las características del jugador y el tipo de persona que es, incluso te podría decir. O sea, me refiero a un jugador profesional, pues lo lógico es que incluso en pretemporada se cuide. Pero bueno, y hablando ya de la temporada pasada, nota 9 goles. Es verdad que tampoco son cifras muy malas. ¿Qué pasa? Que hoy hablamos de un jugador que esperaba muchísimo más de él.
en primera ref. Un jugador con muchísima experiencia en el fútbol profesional, pues que baje a primera ref y no sea capaz de anotar más de 9 goles, pues tampoco te dice mucho de él como líder de grupo, porque al fin y al cabo fue el capitán gran parte de la temporada. Nos hablamos de un jugador que de la plantilla del año anterior, a partir de enero era el único que continuaba, porque David Carballo se va, porque Gerardo se va, y solo continúa él. Y no fue capaz tampoco de imponerse como líder en un grupo. Un Racing que su objetivo, lógicamente, era pelear por el ascenso, acabó en el ostracismo más absoluto, no siendo capaz ni de entrar entre los 6 primeros para meterse en Copa del Rey. Entonces, pues son cosas que, lógicamente, te hablan mucho también de su personalidad, de cómo se adapta al grupo y demás, ¿no? ¿Qué pasa? También mucha gente le achaca el tema de que no vivía en Ferrol, vivía en Coruña, tenía que venir todos los días y volverse para entrenar. Son cosas. Yo entiendo un poco el matiz y el punto de vista de cierta parte de la afición de considerando que un jugador que juega en el Racing tiene que vivir en Ferrol o por lo menos en Ferrolterra. Lo puedo entender. Este año, por ejemplo, esta temporada que viene, o sea que entra, ya se está viendo que muchos jugadores hacen vida en Ferrol. O viven en Ferrol o hacen vida en Ferrol. Ha llegado por orden del club, hombre, Ansede dijo en una rueda de prensa que se estaba también peleando un poco eso, que los jugadores se sintieran más identificados con la ciudad. Se está viendo. Primeras sesiones de entrenamiento, ya han hecho barbacoa, ya han hecho cosas. El otro día en la Feria Medieval podías ver a jugadores por ahí, los ves por el centro, bueno, por las playas, quieren conocer la ciudad. Yo veo un cambio muy positivo de actitud en ese sentido. Y me imagino que impulsado también por el cambio de entrenador, que es un entrenador que ya cuando llegó dijo que le gustaba eso también, que hacer bloque, hacer piña, hacer grupo. Y lo vamos a ver, yo creo. ¿Qué pasa? Que igual un perfil como Álvaro Jiménez, que realmente, por mucho que no haya tenido súper malos números, porque hablamos de 2 temporadas, la primera y segunda división y sobre todo esta última, que no han sido del todo malas, ¿qué pasa? Que yo quizás me esperaba algo más de él. Yo me esperaba, por lo menos, después de la primera temporada que le vimos aquí, me esperaba algo similar a eso. Con algo similar a eso te vas en primera red a 15 goles. No ha sido capaz. No ha sido capaz ni de encontrarse a sí mismo, porque ha tenido partidos que sí, que ha aportado, ha tenido partidos en marcar goles consecutivamente y demás. ¿Qué pasa? Fallas 5 penaltis consecutivos. Uno de ellos lo mandas a la grada, o sea, lo mandas por encima de la grada incluso. Se te ve que las ocasiones que tienes, mira que es un equipo que apenas generaba ocasiones el año pasado, pero las pocas ocasiones que tenías tampoco eres capaz de materializarlas en gran parte. Entonces, pues yo pienso que también para él a nivel mental le viene bien un cambio. Y al club le viene bien otro delantero. Otro perfil distinto a Álvaro Jiménez. Hablamos de un jugador que lógicamente su salario no era bajo. Me refiero, debía ser de los jugadores mejor pagados de la plantilla el año pasado. Ahora se va al Murcia, que lógicamente le va a pagar bien también, pero hay que buscar un sustituto. El Racing ahora mismo solo tiene un delantero que se arrolle. ¿Tienen sustituto cerrado ya? No lo sé. Estaba mirando el mercado portugués también, aparte de lo que ya sabemos de Mingo, de Obolski y de jugadores de este perfil. ¿Caerá algo de eso? Pues hombre, yo entiendo que sí. ¿Qué pasa? Que empiezas la liga en 3 semanas y no tienes un delantero centro aún. Tienes a Roberto Arroyo, que se presupone que no va a ser titular. Pese a que no jugó mal el otro día, ¿no? En el amistoso. Veremos qué pasa en el amistoso de hoy, que yo por desgracia no podré acudir. Pero la gente que acuda, pues ya me diréis un poco cómo lo visteis, ¿no? Pero bueno, son cosas. Veremos. Yo, de todas formas, estoy bastante ilusionado con esta plantilla. Yo entiendo que Álvaro Jiménez, para mí, no me cuadraba ahora mismo. Entiendo su marcha, su salida. Yo habría hecho lo mismo, siendo el club. Hubo contactos para intentar ofrecer una renovación. Al final no se llegó a un acuerdo y abandonó el club. Se va un jugador que sí, que ha tenido 3 años, donde para mí ha dejado más sombras que luces. Entiendo que haya gente que piense lo contrario. Hay mucho fan de Álvaro Jiménez. Pero yo pienso que cualquier delantero de cierto nivel en esta liga nos va a rendir más que Álvaro Jiménez. Lo comprobaremos con el tiempo. Y poco más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya un vídeo un poco diferente de lo que solemos hacer. En este caso dando nuestra opinión sobre la baja de Álvaro Jiménez, que yo pienso que es importante también darla. Nos vemos por aquí próximamente. No sé exactamente cuándo haya refuerzos o cualquier cosa. Y si no, pues haremos algún vídeo hablando de la actualidad general del club. Que ya están avanzando las obras también en la Malata. Se están haciendo cosas. Y el club está trabajando intensamente. Y poco más que decir.
Nos vemos aquí en los próximos días. Ya sabéis que podéis darle like, suscribiros, dejar comentarios que siempre os leo. Seguirme en Twitter, en X, en mi red social, que tenéis en el enlace en la descripción. Y nada más. Nos vemos próximamente y chao, chao.